Gracias por continuar con nuestra sintonía. Vamos a nuestro espacio Opiniones. Hoy escucharemos las opiniones de la Cámara de Comercio en la voz de Jorge Dabú, presidente de la Cámara y un dirigente empresarial importante del país. Los temas de la economía nacional, los temas de la seguridad pública han estado siempre en el lenguaje, en el manejo público de la Cámara de Comercio, y vamos a hablar precisamente de estos temas ahora que evolucionan al final del año algunos aspectos económicos, el cierre de lo que ha sido 2010, lo que se está presupuestando para 2011 en términos generales de gasto público y los otros temas que podrían ser relevantes para la empresa privada, como la creación del nuevo impuesto de seguridad y cómo podría también darse un pacto fiscal. Todos esos temas probablemente los podamos abordar esta mañana. Gracias por acompañarnos, don Jorge, un gusto tenerlo con nosotros. Un gusto, Rafa, como siempre. Pues el país está atravesando momentos interesantes y uno de ellos es el tema de seguridad. El presidente dice se necesita más dinero para seguridad y él ve que podría haber más posibilidades en los empresarios y en aquellos que tienen más dinero. Es un impuesto nuevo a la seguridad. ¿Estarían ustedes disponibles para eso, de acuerdo con eso? ¿Cuál es la opinión de la Cámara? Bueno, Rafa, yo creo que es importante mencionar que estamos claros, primero, que todos los salvadoreños tenemos la responsabilidad de tributar, porque esa es la forma en la que el Estado cumple con sus funciones principales, que son brindarles seguridad, educación, salud a las personas. En el tema específico que ahorita tú mencionas de un impuesto específico, valga la redundancia, para la delincuencia, atacar la delincuencia, esto es algo que el presidente efectivamente trae de Colombia. La idea la trae de algo que el presidente Uribe hace allá. Pero es importante poner en la balanza las condiciones, las situaciones y los efectos de lo que eso tuvo en Colombia y de lo que puede tener en nuestro país. En Colombia comienza como una obligación de los grandes capitales de comprarle letes al Estado, es decir, financiar la deuda del Estado para que atacara el tema de la delincuencia. Luego se da un paso y esto se convierte de ser un aporte a la deuda a convertirse en un nuevo impuesto, que empieza a tener una serie de fluctuaciones a través del tiempo, desde 1993 hasta que ahora está hablando de porcentajes del 4% sobre los patrimonios líquidos de las personas, y que empezó con los grandes capitales, pero está terminando con aquel que tenga hasta $70,000 inclusive de activos, de patrimonio, de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso tú lo aplicas hoy aquí en El Salvador, si tú tienes una casita, un carro, o tienes una empresita, o tienes una finquita, ya entras dentro de la categoría de ese tipo. No conocemos los detalles, hay que verlos, pero más importante que cómo funciona es qué es lo que este país necesita. Y nosotros hemos dicho y lo reiteramos, este no es un tema de más recursos, sino es un tema de mejor gobierno. ¿Qué nos va a garantizar que aquí va a haber más seguridad aportándole más dinero al Estado? No hemos visto un plan de seguridad integrado. No hemos visto que las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública funcionen articuladamente. No hemos visto funcionarios del gobierno que tienen que ver con seguridad que estén realmente comprometidos con el ataque a la delincuencia. Entonces, ¿dar más recursos va a resolver todos esos problemas? La respuesta te garantizo que es no. Y prueba de ello es que hemos tenido ya un impuesto a la guerra que se pagaba en el combustible, que eran 16 centavos por galón. La guerra se terminó desde 1992 y el impuesto lo seguimos pagando todos los salvadoreños. ¿A dónde va ese impuesto? La respuesta es, va a otros rubros porque ya no se necesita en seguridad, porque no se ocupa en seguridad. Entonces podría estarse bajo ese esquema simplemente argumentando sobre el tema seguridad para tener un impuesto nuevo, porque el déficit que muestra el Estado, según el presupuesto, pues es enorme. Claro, y esta es una excelente oportunidad para hacerlo, es una buena y suena bien, y hasta se ocupa el populismo cuando se dice, yo no voy a poner a los pobres a pagar, sino que voy a poner a los ricos. A todos nos cuesta, y yo lo decía en otra entrevista, la delincuencia no distingue entre pobres y ricos, solo el presidente hace esa distinción. Somos salvadoreños y todos a diario, desde la señora que le toca pagar 25 centavos para salir de su casa, hasta el empresario que está pagando $3,000 o $2,000 de extorsiones al mes,
Todos estamos pagando por la delincuencia. Todos estamos pagándole al Estado para que nos defienda y no lo está haciendo. ¿Y cuál es la solución? Igual que la de los impuestos. Necesito más impuestos. No, necesita hacerse una cirugía mayor, necesita quitarse la grasa, necesita quitarse la ineficiencia, necesita quitarse la corrupción, necesita quitarse todos esos grandes problemas endémicos que tiene el Estado. Y entonces empecemos a hablar cuando tengamos un Estado que haga lo que debe hacer. ¿Este es un tema del Consejo Económico y Social o este es un tema del pacto fiscal? ¿A dónde es que debemos marcar esto? Porque parece que tenemos los temas, pero al final no está habiendo un diálogo sobre esta gran necesidad de financiamiento y de solución de problemas. Ese es otro gran tema que nosotros hemos estado argumentando. El gobierno dice, el Consejo Económico y Social va a ver los grandes temas del país. Y pacto fiscal, porque así lo dijo, se ve en el Consejo Económico y Social. Tenemos 2 meses de no reunirnos en esa comisión. ¿Por qué? Porque el gobierno ha congelado el proceso en lo que ellos están tomando otro tipo de decisiones. Lo de los aumentos de los salarios a los burócratas, 39 millones, lo de las pensiones, 13 millones, 50 y pico de millones, ahora un impuesto más. Todo eso es un tema fiscal. Todo eso es un tema de pacto fiscal. Tú no puedes decir, vaya, ustedes van a discutir el pacto fiscal, pero para mientras yo les pongo impuestos y yo empiezo a incrementar el gasto. Eso muestra falta de seriedad, falta de compromiso y eso preocupa. Porque si no, ¿cuál es el sentido de estar sentados en el Consejo Económico y Social si eso no se respeta y no tiene razón de ser? Si encontrásemos una salida para esto, ¿cuál sería? Al tema seguridad, al tema de la inversión en seguridad, porque ya también la ANEP está publicando lo que cuesta al ciudadano o a quien paga también el doble, porque pagamos impuestos o pagamos seguridad privada, pagamos sereno privado, pagamos vigilancia privada en los parqueos, el costo de vigilancia y de seguridad para todos es demasiado elevado. ¿Cuál es la salida al final para esto según ustedes? Bueno, este es un problema complejo que no tiene salidas que nos fáciles. cuesta el 11% del PIB, 10.8 del Producto Interno Bruto, alrededor de 2.300 millones de dólares entre inversión privada y la inversión pública. La pública va como a 1.200, 1.300 millones, la privada como 800, entre 700 y 800 millones. Esos 2.000 y pico de millones, qué bendición sería para este país que los pudiéramos ocupar en ser más competitivos, en tener mejores mecanismos de capacitación, en que las empresas privadas puedan invertir. Entonces, si tú me dices cuál es la salida, cuál es la solución, bueno, lo primero es que el gobierno debe tener una visión conjunta con las otras instituciones del Estado, y aquí estoy hablando del sistema judicial, un sistema judicial depurado en donde los jueces estén viendo por las víctimas, no estén viendo por los victimarios, que es lo que normalmente sucede. Una fiscalía que funcione eficientemente y que tenga los recursos para funcionar eficientemente. Una Policía Nacional Civil despolitizada y ayudando a generar confianza, porque si no generas confianza, la población no va a participar en el ataque a la delincuencia. Entonces, no hay una salida. Hay muchas cosas que hay que hacer. Obviamente el tema de recursos es importante, pero no es el tema que está ocasionando este problema. ¿No pasa esto por desarmar un poco estas empresas privadas de seguridad? Lo digo en el sentido de que si se van 800 millones, ¿por qué no eso se convierte en empleo dentro del área de seguridad pública y lo convertimos todo en seguridad pública? No sé, buscando qué es lo que ya se paga. Si tú tuvieras una seguridad pública que te genera confianza, si tú tuvieras una seguridad pública que se maneja muy bien con las otras instituciones, y